A los 16 años pasé por un episodio depresivo que me llevó a varios intentos de suicidio y llegó ese intento que me mandó al hospital y que hizo que todo en mi vida parara, en la vida de mi familia parara por completo y ver qué estaba pasando, ¿no? Yo creo que la tecnología ha crecido muy rápido y muchas veces ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que significa. Creo mi trabajo es entender todo lo que hay detrás de la tecnología y hacerlo más simple y explicarlo de forma que lo pueda entender alguien que no se dedica a la tecnología, que no estudia una ingeniería. Porque sanas a más personas, porque tocas más vidas y sobre todo en esta audiencia joven que la depresión y el intento de suicidio es algo fuertísimo y cada vez más. Tocas muchas vidas, pero al tú contarlo y volverlo a escuchar es como una cinta de cine que nunca se vuelve a apretar igual. Que aunque a veces seamos introvertidos, digamos en nuestro círculo personal, podemos ser extrovertidos en la parte profesional. La psiquiatra me dice, oye, creo que hay un trastorno bipolar. A ver, el trastorno bipolar a veces la gente piensa que es algo súper complicado y algo del otro mundo y que es todo lo contrario, que simplemente a veces tienes demasiada energía y a veces tienes muy poca energía. Oye, y sin dejar de usar mi curiosidad psicológica o terapéutica, ¿nunca cuando tuviste la depresión aquella sospecharon de la bipolaridad? No, porque... Pero hay relación. Sí, claro, ahora que lo veo digo, claro, o sea, todo tiene sentido, ¿no? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Resignificando Ando. Hoy tenemos una invitada especial, por muchas cosas es especial y ustedes ya lo verán, pero también porque nos costó mucho trabajo. Es una mujer muy ocupada, muy joven, como la van a ver, y muy ocupada. Asiel Medina, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Hoy hablaremos de muchas cosas muy importantes y fue por ello que quería que esté en este espacio, porque vamos a compartir no solo el gran éxito de una mujer que es una creadora de contenido con... ¿Cuántos seguidores? Por favor, recuérdame. Como 3.5 millones. Como 3.5 millones de seguidores, que no es cualquier cosa tener esa cantidad de seguidores. Es una creadora de contenido con mucha creatividad, pero que también nos va a compartir quién es ella, cómo se gestó todo esto dentro de ella. No nada más es la tecnología y la robótica, sino también es la vida emocional, la vida intelectual, la curiosidad y los tropiezos de la vida y mucho más que tropiezos que también nos llevan a tomarlo como oportunidades de crecimiento o, como tú decías, soltarlos y que alguien agarre esas oportunidades. Así que es un capítulo muy interesante, muy importante. Y antes de comenzar de lleno en el tema, me gustaría que te presentaras, Asiel, para todos los que están aquí, de la forma en que hoy te gustaría decir quién es Asiel Medina. Iniciaría con soy ingeniera en sistemas digitales y robótica y hace un par de años descubrí que me encantaba compartir, que me encantaba comunicar. Entonces ahora me dedico a comunicar sobre tecnología y a volver a veces lo complejo, esos conceptos complejos de tecnología, de ingeniería, en algo más simple y compartirlo. Pues qué bonito. A mí me va a servir muchísimo ver esas cosas de una forma más simple. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? No has dicho ahorita en tus redes. ¿Dónde te encuentra? Instagram, en TikTok, YouTube. Ahí vamos empezando como Asiel Medina. Bueno, pues ya saben dónde seguirla porque seguro después de este episodio van a correr a seguirla. Muchas gracias. Gracias. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Pues muy bienvenida, me da mucha emoción porque le luchamos para tenerte en este episodio y en este espacio. Porque aunque la vean tan joven, es una gran mujer, un gran talento. Entonces, muy privilegiada de que estés aquí. Gracias bueno, por la invitación. Pues muy contenta y sobre todo muy contenta de tenerte aquí porque yo soy una eterna curiosa de historias de vida y de cómo la gente se supera a través de la adversidad, pero además de que se supera a través de la adversidad, cómo goza lo que hace y cómo lo convierte en un potencial creativo, y ese es pues un poco tu historia y tu ejemplo. Y yo que lo último que podría hacer es lo que tú haces. Quería preguntarte cómo llegaste a este tema de armar, de la parte electrónica, de la parte robótica, de esta parte tan creativa. ¿Cómo nació en ti? Siempre desde chiquita me gustó muchísimo el arte,
pero también me encantaban las matemáticas, que yo sentía que eran opuestos totalmente y vaya, la vida al final me terminó llevando a algo que me permite combinar ambas cosas, ¿no? Desde la idea creativa, pero también mantener todo el conocimiento técnico y buscar cómo transformas esa parte técnica a algo creativo que entretenga a la gente y que le gusta ver a la gente. Entonces me emociona mucho porque me acuerdo que decía, es que ¿cómo voy a combinar esas dos cosas? Porque a mí me encanta todo el tema del arte, pero también siempre me llamó la atención la ingeniería y de hecho cuando elegí la carrera fue súper complicada. Yo quería entrar en artes plásticas, pero decía, ¿y si no me llena? Porque me encantan las matemáticas, me encanta computación. Bueno, en ese tiempo era computación, sistemas. Y bueno, me terminé yendo por la ingeniería, pero la vida me volvió a traer a la parte creativa. Los pudiste juntar al revés, o sea, la vida te lo volvió a traer porque a lo mejor eso nunca lo soltaste. Sí, definitivamente, sí. De hecho, cuando empecé la carrera, me dedicaba mucho hacia pinturas y las vendía. Entonces, siempre se mantuvo ahí presente esa parte artística. ¿Y la juntaste? ¿Cómo la juntaste? ¿Cómo podrías contarnos lo que haces realmente hoy? El día de hoy creo contenido y me gusta... yo creo que la tecnología ha crecido muy rápido y muchas veces ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que significa. Entonces, creo mi trabajo es entender todo lo que hay detrás de la tecnología y buscar hacerlo más simple y explicarlo de forma que lo pueda entender alguien que no se dedica a la tecnología, que no estudia una ingeniería. Como yo. Exactamente, y hacerlo también entretenido, ¿no? Porque justamente creo que las redes sociales se tratan de eso, de educar, pero también entretener, y encontrar esa parte se vuelve un poco complicado a veces. Y yo que admiro lo que haces, porque es justamente esto que estás diciendo, enseñarle a gente como yo que lo veo y digo, no lo podría hacer, cómo lo complejo sí puede ser simple. ¿Cómo simplificar lo complejo? Definitivamente es un reto y de hecho llegó un punto en mi carrera en donde, bueno, en mi carrera de ingeniería, donde decía, ¿cómo explico esto? Porque apenas si yo lo estaba entendiendo y era un gran reto transformarlo a algo simple, en palabras sencillas y que fuera también simbólico, o sea, poderlo mostrar en un video. Y sí, sigue siendo un reto y ahorita justamente ahorita que me gradué y estamos en el qué sigue, queremos obviamente incorporar toda esta parte, pero pues estamos buscando como desde dónde la abordamos para que sigamos manteniendo como el mismo ritmo. Y es un constante crecer creativamente, pienso. Sí, es un constante cambio también. Siempre te tienes que estar adaptando para empezar, a las redes sociales que todo el tiempo está cambiando, pero también a las nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo nuevo que está llegando. Y creo que en este punto me encuentro, o sea, he tenido la gran fortuna, la gran oportunidad de que me invitan a un montón de lanzamientos de tecnología. Entonces, pues vas formando un criterio y vas entendiendo cada vez más, sobre todo en la parte ya de venta cliente, digo, teléfonos, tablets, relojes. Entonces te vas formando un criterio de lo que va viniendo de las nuevas innovaciones y vas buscando la manera de presentarlo. Y ahí está tu creatividad, ¿verdad? Sí. Bienvenida, 1000 cosas nuevas de tecnología. Va a salir el nuevo iPhone, el nuevo reloj, la nueva tablet. ¿Cómo le hago para mostrarlo de una forma creativa? Y para eso te contratan las marcas, seguro. Claro, ese es mi trabajo, hacerlo creativo. Y desde la toma, desde la grabación, la edición, el guión, o sea, es todo buscarle la forma. El guión es súper importante, a veces estás pensando en cómo hago ese gancho inicial para que la gente se quede a ver el video, o sea, sí. Sí, porque yo, a ver, en mi humilde forma de ver, necesitas mucha creatividad, porque yo un video de cables de cualquier marca, diría yo, como porque lo veo, ¿no? Pero tú llamas la atención, entonces... ¿Cómo te considerarías hoy? Porque sí eres un fenómeno en redes sociales y todo. Dirías, soy una influencer de tecnología, ¿Cómo te nombrarías hoy así? Creo que nunca me ha gustado tanto el término de influencer. Okay. Me gusta más el crear contenido. Ajá, una creadora de contenido. Claro, crear contenido, pero también en este punto
creo que es ir formando todo este criterio, ir creciendo en la trayectoria para que en algún momento me pueda volver así en un referente en tecnología. No sé cómo, la trayectoria siento que se va a ir formando, pero en algún punto que la gente sepa que yo puedo hablar de tecnología y que si quieren saber de algo, pues yo soy la persona indicada. Claro, que si yo como marca voy a sacar algo nuevo increíble, vaya contigo para que tú me lo presentes. Claro, me encantaría, y digo, en eso estamos enfocándonos también. Pero ahí vas, ¿no? En ese camino. Sí, creo que sí. Increíble, increíble. Y de alguna forma juntaste el arte, porque todos tus guiones y toda tu forma de exponerte tiene que ver con la parte artística, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y tu parte como personal de actuar y de todo eso también fue algo que te gustaba? Yo era una persona muy introvertida. De niña. De niña, de adolescente, de joven. Incluso cuando entré a la carrera siempre era muy introvertida. Incluso me costaba iniciar una conversación. La ensayaba en mi cabeza 1000 veces para ir y pedir un café, ¿no? Y de pronto cuando empiezo a hacer videos, pues los hacía en mi cuarto, los hacía en mi espacio. Pero va terminando, yo inicié en pandemia, entonces termina la pandemia y me doy cuenta que empiezan a haber estos eventos y tienes que crecer tus relaciones públicas. Entonces ahí fue el reto de qué hago si a mí me cuesta socialmente o a nivel personal abrirme a las personas, ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, empecé como a ir a clases para hablar en público, para tomar incluso entrevistas. O sea, me empecé a educar porque yo creo que a veces sí tenemos un don para hablar, pero también lo podemos fortalecer o lo podemos crecer. Entonces me enfoqué mucho en eso y también entendí que aunque a veces seamos introvertidos, digamos, en nuestro círculo personal, podemos ser extrovertidos en la parte profesional. Entonces, claro, esa clave fue lo que a mí me hizo abrirme. Y bueno, ahorita ya después de varios años ya todo se ha simplificado. Pero entonces hiciste algo para sacar como esa parte tuya porque muy rápido, si eras introvertida hace 4 años, vaya, muy rápido. Sí, muy, muy rápido. Fue sacarme totalmente de mi zona de confort, crecer también en lo que yo pensaba de mí misma, o sea, de mi autoestima y arriesgarme mucho, o sea, romper un montón de miedos, porque yo estaba chiquita, tenía 22 años cuando ya tenía que venir a Ciudad de México por trabajo y pues eso asusta, da miedo, ¿no? Incluso decirle a mi papá la primera vez, oye, tengo que ir a Ciudad de México a trabajar, bueno, con alguna marca o hacer alguna grabación o algún curso, lo que fuera. Pues yo me sentía así como tan chiquita y qué voy a ir a hacer y también eso fue un reto. Un reto de moverte como sola y a tus anchas a tan corta edad. Sí, y perder el miedo al que sigue, qué va a pasar y si no funciona, perder el miedo a todo eso. ¿Y lo perdiste? Yo creo que sí. Digo, todavía a veces llegan oportunidades que las ves tan altas o tan grandes que dices como de, y sí voy a ser capaz, sí voy a dar el ancho, pero siempre mantener el crecer, entonces sí. Y en este proyecto tan importante que tienes, y viniendo de esta parte como introvertida, que eras más calladita, ¿qué pasó antes de ser introvertida? ¿Qué pasó antes? Es algo que he contado en mis conferencias abiertamente. A los 16 años pasé por un episodio depresivo que me llevó a varios intentos de suicidio y llegó ese intento que me mandó al hospital y que hizo que todo en mi vida parara, en la vida de mi familia parara por completo y ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces viene el intento psiquiátrico, psicólogo, todo lo que conlleva vivir una situación así. Y en ese punto para mí fue algo que definitivamente marcó un antes y un después y ha significado mucho en todo este proceso y en toda esta trayectoria porque me acuerdo que cuando sucedió eso y cuando estaba en la recuperación pensaba mucho y se lo decía incluso a mi mamá, le digo, espero que en algún momento esta experiencia sirva para contarla. Le decía, yo espero en algún momento tener la posibilidad o tener la voz de contar esto. No sé, yo lo sentía muy importante y sentía que si yo había pasado por eso, seguramente había muchas personas y quería darle visibilidad y no sabía cómo. Y después, años después,
pues se dieron las cosas, ¿no? Se dieron las cosas para que la gente te quiera conocer y entrevistar y lo puedas. ¿Cuánto tiempo duró tu periodo depresivo? Fue muy rápido, duró 4 o 6 meses. ¿Y no te acuerdas ni cómo entraste o tienes alguna vaga memoria de qué pasaba en tu vida? Era que alrededor de tus 16, ¿no? Por ahí. Sí, 15, 16 años. Realmente no hubo un detonante. Eso fue importante porque no hubo un detonante, pero yo sí sentí cuando las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Sí sentí cuando hubo un momento donde dije, no inventes, estoy dejando de comer. De hecho, cuando salgo del hospital yo estaba delgada y flaquísima, vaya. O sea, bajé demasiado y no sabía si los había bajado en meses atrás o si había sido en las últimas semanas, o sea, pero yo sí lo sentí, yo sí me di cuenta, pero a mi alrededor no, al parecer no, o sea, mis papás, para ellos se fueron para atrás, o sea, no entendían por qué estaba sucediendo algo así, ¿no? Pero yo sí lo Fue muy difícil para ellos. Y de los intentos que tuviste, tu sensación era ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. Sí, o sea, era una tristeza profunda que justamente a los 16 no entiendes por qué estás viviendo algo así, ¿no? Y sobre todo yo decía, es que ¿por qué? ¿Por qué si tengo a mi familia? ¿Por qué estoy bien chiquita, no? O sea, ¿por qué vivir algo así? Era como lo que más saltaba en mí. Y bueno, poco a poco he ido entendiendo muchas cosas. Definitivamente ha sido una recuperación que ha durado años, o sea, no fue... En las conferencias cuento que fueron solo un par de meses, pero no, o sea, definitivamente quedó una huella ahí marcada. Y en su momento fue algo muy interesante. Dijeron que era algo así como distimia, o sea, que justamente químicamente algo estaba pasando en mi cerebro que hacía que yo me viniera abajo porque justamente no había un detonante o no había algo que... Sí, o sea, no había un detonante. Mis papás no se habían divorciado o no estaba sucediendo algo en mi vida, algún suceso importante o que quebrara eso y que me hiciera o que me orillara a llegar a ese punto, ¿no? O sea, ningún motivo aparente. Ningún motivo. Y hoy que lo cuentas, ¿cómo lo sientes cuando lo platicas? Definitivamente el contarlo tantas veces y contarlo tan públicamente y tan abiertamente es algo que ya tomo con muchísima madurez y creo que lo veo tan importante y de verdad ahora vuelto atrás y lo agradezco muchísimo que haya pasado eso porque creo que fue un parteaguas y que ahora me da la oportunidad de hacerlo visible y a veces, o sea, mi audiencia es muy joven, entonces cuando lo hablo muchos se sienten identificados y muchos han pasado por procesos así y el hecho de yo decirlo así, yo también estuve ahí, creo que ha marcado, aunque sea una persona, con eso para mí ha sido como suficiente. Y fíjate que yo como terapeuta te puedo decir que cada vez que uno cuenta una historia así, la sana más, porque el cerebro la vuelve a escuchar y la vuelve a procesar. Entonces, en el recontar de nuestras historias, nos vamos sanando en el camino. Entonces, es de doble, como de muchas aristas, porque sanas a más personas, porque tocas más vidas y sobre todo en esta audiencia joven que la depresión y el intento de suicidio es algo fuertísimo y cada vez más. Tocas muchas vidas, pero al tú contarlo y volverlo a escuchar, es como una cinta de cine que nunca se vuelve a apretar igual. Así procesa el cerebro. Entonces cada vez en este recontar tu cinta de procesamiento se vuelve a enrollar nunca igual. Sí, definitivamente. Sí, ha sido un proceso de sanación. En su momento, un proceso de aceptación, ¿no? O sea, siendo... El último episodio que te llevó al hospital fue grave, me imagino. Sí fue grave, Sí, digo, creo que la vida me dio una segunda oportunidad, lo vería así. Lo verías así. Sí, definitivamente. Pero bueno, te lograron salvar, que es lo importante. Sí. Y habían sido varios intentos, este fue el último. Sí, ese fue el último. Y... ¿estuviste mucho hospitalizada? Como una semana, no fue tanto, como una semana y de ahí, obviamente no me transfirieron, sino tenía que pasar por departamentos de psiquiatría y pues obviamente terapia, o sea, se buscó como una recuperación integral de la mano de psiquiatría, de la mano de terapia y poco a poco pues fui mejorando notablemente. ¿Y ahí encontraste un propósito de vida?
¿Sientes que haber vivido eso te hizo tocar un fondo que te replanteó como tu life motive, como tu propósito de vida? Sí, yo creo que generó el no querer regresar ahí y hacer todo, o sea, de verdad hacer todo para no regresar ahí. Y creo que los últimos, o sea, en todo este trayecto ya son 8 años sí, 8 años que pasó eso, sí, 8 años de que sucedió eso. Y han sido 8 años donde sigue todavía eso tan presente que, pues, ¿cómo decirlo? Ha sido tan presente toda esa parte que yo creo que es lo que me mantiene muchas veces, es lo que me recuerda el por qué estoy aquí y qué vengo a hacer aquí y lo que me genera, justamente platicando hace unos, también con mi psicóloga, hablábamos de que no se trata de la vida de estar buscando objetivos, sino de buscar un propósito, porque los objetivos los cumplimos fácil o los cumplimos rápido, pero cuando vamos tras de uno, tras de otro, como que la vida se va pasando, ¿no? Y de repente, cuando te quedas sin un objetivo, es como, ¿qué sigue, no? Y viene toda esta crisis existencial, ¿y qué estoy haciendo aquí? Entonces, más que eso es encontrar un propósito, lo que hay detrás de todos esos objetivos que puedas tener, que son increíbles y que son lo que te permite ir creciendo, pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? ¿Y sientes que pudiste o estás en eso? Yo creo que estoy en eso, me sigo conociendo. Fíjate, esta es una parte que no he contado, porque es muy reciente, es algo muy interesante, raro, no puedo explicarlo. En estos 8 años obviamente siguieron habiendo subidas, bajadas, y hace unos meses hubo un episodio que la pasé un poquito mal y que me planteé creo que tengo que regresar a terapia, ¿no? Y para mí fue muy complicado porque yo sentía que estaba regresando a lo que había sucedido, ¿no? Entonces yo decía, no quiero. Y bueno, finalmente terapia, y de terapia me dicen, ¿sabes qué? Creo que conviene que vayas a psiquiatría. Y yo así, no hay manera, porque para mí era un miedo que aunque lo haya hablado era, no quiero regresar ahí, no puede ser que después de todo este tiempo tenga que regresar ahí, ¿no? Entonces yo lo veía así como un cuartito oscuro al que tenía que regresar y no lo normalizaba y no lo veía así, ¿no? Entonces, total, voy a psiquiatría, empezamos a platicar, yo había observado que había algo ahí, ¿no? Y sucede que la psiquiatra me dice, oye, tal vez no lo has considerado y tal vez esto no te lo tomes o sea, te va a costar, sí. Pero me dice, creo que hay un trastorno bipolar. Hay un trastorno bipolar porque justamente en todos estos años han sido de pronto, a ver, el trastorno bipolar a veces, y de hecho creo que es importante, la gente piensa que es algo súper complicado y algo del otro mundo y súper difícil, y yo le he entendido que es todo lo contrario, que simplemente a veces tienes demasiada energía y a veces tienes muy poca energía. Exactamente, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Ajá, eso, y simplemente tienes que trabajar para estabilizarte y ya. No, a veces creo que películas y hay muchísimo estigma, ¿no? Y la realidad es que no. Y ahora que lo he trabajado bastante y sí te cayó como el diagnóstico, sí lo sentiste, sí, que sí tiene fue que ver. un momento donde todo cobró demasiado sentido. Incluso les dio sentido a lo que pasó a los 16, porque momentos antes, o sea, meses antes de todo esto, yo entré así como que traía muchísima energía, ¿no? Sí, ya esto. Y yo iba en preparatoria, entonces traía muchísima energía y de pronto, y cuando empiezo a salir, entré como a 3 deportes, ¿no? Hacía box, hacía fútbol, estaba como en 2 equipos de fútbol, o sea, demasiada energía, ¿no? Y entonces había estado en un sub y bajas, y cuando me lo planteó la psiquiatra, obviamente de momento fue, no, claro que no. Y después fue como de, ok, creo que sí, ¿no? Y entonces empiezas a observar y pensar en lo que ha sucedido y dices, creo que podría ser que sí, ¿no? Pero definitivamente pasaba muy desapercibido porque justamente es solo eso, es el estado de ánimo a veces está arriba. Bueno, hay grados como en todo, ¿no? Como en la depresión hay grados de gente que se deprime hasta el grado tremendo, y la bipolaridad, hay gente que quiere volar como Superman y aventarse de un techo y hay gente que nada más le cambia la energía, pero sí, como es cuestión de grados, tal vez tú descubriste que tienes un grado
Sí, o sea, no voy a decir que afortunadamente, pero sí, pues no, yo nunca he llegado a ningún límite definitivamente. Al contrario, cuando tenía mucha energía, trabajaba mucho, ¿no? O sea, y crecía mucho a nivel profesional porque trabajaba y dormía solo lo necesario y seguía trabajando en la escuela y todo. Y me acuerdo que había mucha gente que me decía, es que ¿cómo le haces? Y yo, no sé, tengo mucha energía. Y de pronto se vienen estos periodos donde dejaba de trabajar, dejaba de salir, dejaba de buscar a mi círculo social. Entonces, y de pronto otra vez, ¿no? Muchísima energía y sí, salía, iba con mi familia, los abrazaba, trabajaba y sí, se va a poder, me voy acá, ¿no? Entonces fue a partir de ahí que empezamos como a trabajarlo y ahorita me doy cuenta que pues fue un diagnóstico que sí me cayó de sorpresa, pero me ayudó a entender muchísimo, me ayudó a entenderme muchísimo más y me le dio también propósito porque pues se volvió un reto el aprender a usarlo como un don. Está muy interesante. A usarlo como un don, ¿Cómo? A ver, definitivamente. cuéntame eso porque está muy interesante. Cómo usar tus periodos de energía a lo mejor para más creatividad y los de menos para más descanso o a reconocerlo. ¿Cómo se vuelve un don? Yo creo que los menos verlos más como reflexión, como momentos de reflexión donde planteas lo que has estado haciendo y en las partes altas, pues verlo como, pues sí trabajar. Y digo, ahorita ahora que yo conozco el diagnóstico, veo que sí está bien trabajar, pero también el dormir 3 horas no era tan sano, ¿no? O de pronto en periodos depresivos, Quedarme no todo el día salirme, acostada. Sí. claro, también estaba mal. Entonces entendí que puedes trabajar en ambos ciclos para que las cosas funcionen perfectamente y los uses como un don, ¿no? En momentos de energía sí trabajar, sí proponer, sí emprender, pero en momentos depresivos no es no quedarme estancada o abajo, sino usarlo como reflexión y, ok, creo que está pasando esto, pero no pasa nada y seguir haciendo, ¿no? Era algo que platicaba con la psicóloga, el seguir haciendo aunque te sientas triste. Sí. Y a lo mejor aliarte de la tristeza, ¿no? Hacerla tu aliada y decirle, a ver, ¿cómo crea contenido una experta como yo en un momento de tristeza? ¿Y cómo crea contenido en un momento de alto o high, como lo quieras llamar, Claro. ¿no? Y ver qué te pasa a ti también, Claro. en tu forma de relacionarte con lo que haces, con tu trabajo, ¿no? Y también visibilizarlo, porque a veces en redes sociales creo que está esto de todo es perfecto. Las vidas de todos son perfectos en redes sociales, ¿no? Y por eso a mí me gusta ser tan transparente en todos estos procesos, porque sé que fuera de redes sociales la vida es muy diferente, ¿no? La rutina es muy diferente incluso, y lo que puede estar viviendo cada persona es... No sabemos qué está sucediendo fuera de... Entonces, por eso, o sea, volvemos al propósito de si me dieron una voz es para algo. No, me encanta lo que estás diciendo y no sabes cuántas vidas puedes tocar y a cuánta gente puedes ayudar, porque la imagen tuya, si te ven alguien en redes sociales, mira cómo la ha hecho esta chava, está súper joven y súper chiquita y ve todo lo que hace, ve todas las marcas que representa y se vuelve como algo inalcanzable y cómo le hizo para ser perfecta y seguro nunca ha tenido un mal día, ¿no? Claro, y es las cosas detrás de, hay muchísimo trabajo a nivel emocional, a nivel físico, el estar buscando siempre, creciendo también a nivel emocional, ¿no? El seguir trabajándolo integralmente de la mano de una psicóloga, porque también obviamente el estar tan públicamente, creo que te vienen muchísimas opiniones de muchísima gente, ¿no? Has de haber recibido muchas. Claro, y muchísimas opiniones y muchísimos comentarios que a veces, claro que es difícil manejarlos, ¿no? Porque creo que nadie está preparado para que miles de personas vengan a decirte cómo hacer las cosas o cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Si de por sí a veces uno en la vida personal te cuesta que tu mamá opine o que tus amigos opinen, ahora que tantas personas que no conocen tu contexto o no conocen realmente tu vida se sientan en el derecho de opinar y negativamente, pues a cualquiera le va a costar, ¿no? Y es algo que también se tiene que trabajar y aprender a llevarlo definitivamente.
¿Y qué recibes más en tus redes sociales? Comentarios así de grandeza, positivos, de halagación más, ¿no? Que Sí, negativos. comentarios buenos. Definitivamente comentarios buenos. Sí, digo, alguna vez recibirás algún comentario negativo, pero Pero siempre siempre. comentarios. Bueno, es la mayoría. Oye, y sin dejar de usar mi curiosidad psicológica o terapéutica, nunca cuando tuviste la depresión aquella sospecharon de la bipolaridad. No, porque... Pero hay relación. Sí, claro, ahora que lo veo digo, claro, o sea, todo tiene sentido, ¿no? Porque estaba chiquita, entonces, y no había un detonante, entonces, obviamente, ¿qué pasó ahí? Que no había un contexto, no tienen un contexto y en su momento tampoco hubo un seguimiento, una observación como para determinar que tal vez no era eso, era este otro, ¿no? Entonces, por eso siempre insisto en cuídate emocionalmente Porque porque es importante y porque si tú no estás bien, nada está bien. Y me refiero a que si yo no estoy bien, mi trabajo no va a estar bien, mi relación con mi familia no va a estar bien, mi relación con mis amigos no va a estar bien. Entonces, por eso insisto siempre y por eso trabajo tanto en mí y me importa tanto, ¿no? Porque digo, si no estoy bien yo, ¿cómo voy a hablar y salir a hablar de cosas buenas? ¿Me explico? Sí, porque no importa que estés hablando de robótica, de aparatos, de armar, no importa. Tú eres la que estás ahí, ¿no? Sí. Y tú eres la que te tienes que sentir bien contigo mismo. Claro, y salir a veces a hacer un video y sonreír y a veces es complicado, ¿no? Porque como todos tenemos días buenos, tenemos días malos, ¿no? Y el día que tienes que hacer el video y sonreír y no se te antojaba sonreír. Claro, y a veces le digo a mi mamá, es que mi mamá trabaja en una oficina, le digo, es que me imagino que cuando tú te sientes mal simplemente no le hablas a nadie, no le contestas a nadie, ¿no? Como todo, ¿no? Y digo, y a veces tengo que verme súper entusiasta, ¿no? Y a veces son malos días y dices como, ay, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, es un reto también por ahí. Y es un reto porque tu estado de ánimo también tiene derecho a decir, hoy es un día que no quiero estar brincando encima de la caja, ¿no? O de este aparato o armando esto, ¿no? Pero ahora, curiosamente, mientras hablaba, pensaba yo que tu creatividad te ha ayudado también a sanarte, ¿no? El armar es una forma de acomodar también internamente, o sea, trabajar con la electrónica pareciera que es algo muy lejano de una parte sensible, emocional, ¿no? Pero tiene que ver con acomodar, cuando acomodas algo y te sale bien, también te acomodas adentro, ¿lo has sentido? ¿O no lo has pensado así? Pues yo creo que no me dejarán mentir si alguien se dedica a la electrónica, necesitas mucha resiliencia y mucha paciencia, porque las cosas no salen a la primera, ¿no? Y trabajar esa paciencia a nivel técnico hace que también cuando salgas afuera y se presente algo, tengas la paciencia para resolverlo, ¿no? Y al final, ingeniería se trata de resolver problemas, ¿no? Obviamente resolver problemas en la industria, problemas a nivel técnico, pero también aprendes a resolver problemas en la vida diaria, ¿no? Lo que sale, ¿qué sigue? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo salimos de esta, no? Entonces sí ha sido también importante la formación definitivamente. O sea, tal vez ahorita, no voy a decir que no me dedico a mi ingeniería, no estoy completamente dentro de la industria, o sea, no me dedico a desarrollar, pero obviamente uso todo lo que aprendí para impulsar ahorita mi carrera y lo que estoy haciendo. Claro, a lo mejor no estás propiamente porque estás con muchas marcas y estás creando contenido, pero bueno, en esta creatividad de crear, tú también usas esa creatividad para sanar partes tuyas. Claro. No, es como de ida y vuelta y por eso eres puedo decir, una líder importante, porque cuando hablas de tu vulnerabilidad, tocas muchas vidas, pero también enseñas que hay formas creativas de manejarte en la vida. Sí, ¿no? Definitivamente, o sea, esa es totalmente la idea, el mostrarme tal cual, ser transparente con la parte humana que todos tenemos, ¿no? Y vulnerabilizarse, o sea,
está si tú no te atreves a hablar de lo tuyo, ¿cómo te van a preguntar, no? O sea, para conectar con las demás personas, tú tienes que dar el primer paso, ¿no? Y eso yo lo he visto. O bueno, es algo que he trabajado, ¿no? El hecho de que tantas jóvenes se sientan identificados con mi historia y con lo que hago y lo que sea, o que lo tomen como no sé, algo que los impulsa, ¿no? O una influencia positiva, vaya, ha sido el que se sientan identificados y se sientan conectados y hacerlo a través de una pantalla es también un reto, ¿no? Y por eso viene la parte de mostrarme continuamente de las cosas son así, no todo es bonito y pintoresco, o sea, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Claro, hay mucho trabajo detrás personal también. También personal, ¿no? Y es súper válido porque a veces vemos grandes líderes y creemos que esos grandes líderes lo tienen todo resuelto, ¿no? Y todo es excelente, pero si nos pusiéramos a ver todo lo que hay detrás, vemos que hay muchísimo trabajo a nivel personal, ¿no? Y muchísimo crecimiento también en su inteligencia emocional incluso, ¿no? Eso, o sea, cualquier buen líder, cualquier jefe, cualquier persona que esté guiando a otras personas a nivel profesional o en general, necesita tener muchísima inteligencia emocional y para ello tienes que crecer en ello y tienes que dedicarlo, o sea, tienes que tomar un tiempo para ello. Y un tiempo para ti, para tu crecimiento emocional, tu crecimiento personal. Y dime algo, Astiel, ¿cómo te ves en 5 años? En 5 años... Es complicado porque creo que ahorita lo que hago es algo que como que no es recto, vaya. No es un trabajo donde tenga un contrato de 5 años, vaya, o de 10 años, ¿no? Es el estar todo el tiempo buscando qué sigue, qué viene, qué nuevo proyecto, qué puedo hacer por acá. Entonces, me encantaría seguir creando contenido, que yo lo veo como un reto porque digo como... ¿Cómo van a tener, o sea, de dónde van a salir las ideas para dentro de 5 años? Y viene todo esto, creo que necesito empezar una maestría para seguir educando, para seguir aprendiendo y poder obviamente eso compartirlo, ¿no? Y definitivamente... ¿Una maestría en qué la harías? ¿En ingeniería, en robótica? Yo creo que sí, en ingeniería me gustaría algún tema con inteligencia artificial. Sí, porque que es lo de hoy. Claro, porque es un crecimiento integral, ¿no? Y al final todo lo que he aprendido de mercadotecnia, de publicidad y todo eso lo he aprendido pues obviamente en el día a día, ¿no? Pero la parte técnica es un poco más complicado, la parte de ingeniería es un poco más complicado el aprenderlo. O sea, si no estás directamente trabajando con ello, es un poco complicado, ¿no? Como aprenderlo por ti mismo. Entonces, sí, el seguir esa línea, ¿no? Y ver de qué forma podemos también ir formalizando, ¿no? Algún proyecto que definitivamente pudiera ser, que no solo crear contenido en una pantalla, sino ya ser algo físico, ¿no? Algo que pueda impactar, o que pueda seguir impactando, pero que más personas puedan participar. Claro, que porque impacte como a nivel más macro. Sí, no sé si macro, pero no sé, por medio de cursos o el poder compartir más personalmente o más de cerca, pues. Me encanta mucho trabajar con generaciones chiquitas, con niños, adolescentes, porque creo que ahí es donde inicia esa semillita para que tengan ese interés hacia la ingeniería, ¿no? Sobre todo a las niñas, porque a veces las niñas... Es como de hombres, ¿no? Todavía vivimos en una época que es más de hombres la ingeniería. Sí, y no creen que sea una carrera que ellas no solo puedan, sino que tengan éxito, ¿no? Les asusta. Yo me sentí muy asustada cuando entré a la ingeniería, porque entras y obviamente un montón de niños, de hombres, y es como de que aquí, ¿no? Entonces, obviamente me gustaría poder hacer algo por ahí. Para impulsar. Sí, para impulsar más la allá. educación, impulsar la de tecnología, trabajar sobre esa línea. Y te veo como ambiciosa y eso me encanta porque... ¿Hoy qué edad tienes, así? 24 años. Sí, sigues estando... Ah, no, 25.
Las acabo de cumplir hace la semana pasada. No estás acostumbrada, por ego, por 25. eso. Sí. Ok. Y justo estás en una edad como que sí se te puede preguntar que cómo te ves en 5 años, en 10 años, porque estás como absorbiendo todo de la vida. Sí, pero también descubriendo, ¿no? Y descubriendo, ¿no? ¿Qué tanto hace referencia en momentos de tu presente a este episodio difícil de tu vida que tal vez te ayudó a recrear el propósito, no un proyecto como ese, sino un leitmotiv, ¿no? Como un motivo de vida, como un propósito? ¿Te viene? ¿Es algo que a veces hace referencia o lo recuerdas nada más de pronto? Casi no pienso mucho en ello. Ok. No porque no quiera, sino porque la vida ha seguido. Entonces, es algo que me gusta recordar como un antes y un después y como un motivante, definitivamente. No es algo que diga como lo quiero quitar o lo quiero borrar de mi vida, ¿no? Porque también ha sido importante en todo este trayecto. Entonces sí, cuando vienen momentos donde digo, no sé si estoy en el lugar correcto, no sé si estoy haciendo lo correcto, es como, acuérdate que por algo sucedió eso, ¿no? Entonces buscarle un propósito, ¿no? Que sirva de algo, como dicen por ahí, que sirva de algo. Sí. Lo veo un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y tu familia se recuperó también de lo que pasó? ¿Lo han platicado en familia? Sí, yo creo que mis papás aprendieron mucho a partir de ahí. Definitivamente fue complicado para ellos, sobre todo porque para ellos, para mis papás y para su generación en general, hablar de salud mental es un poco complicado, ¿no? Es algo que las nuevas generaciones lo hablamos así abiertamente y se ha puesto incluso el ir a terapia y todo, pero generaciones como mis papás lo ven todavía como algo lejano, como algo que no pasa o que no sucede. No había como el botiquín de autocuidado emocional o de salud mental que tenemos hoy. Sí, claro. Entonces para ellos fue un reto el aprender de ello y el decir, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo nos volvemos una red de apoyo para Ciel, vaya? Entonces, y creo que ahora mi mamá, digamos, ella vive lejos, no vivimos juntas. Entonces... ¿No vive en Querétaro contigo? No. No, estamos cerquitas, pero no vive en Querétaro. Yo me mudé a Querétaro por la universidad, ¿no? Entonces ahorita que ya me gradué, ya no. Sí, fue, mamá, creo que no voy a regresar. Aprendes mucho a vivir solo, vaya, o estar en tu espacio. Entonces es complicado regresar al entorno familiar con tus papás. Y los amo demasiado y de verdad disfruto mucho ir a verlos. Pero me encanta también mi espacio. Uh-huh. Sí. Mis momentos a solas, vaya. Sí. Y son momentos de mucha creación, me imagino. Sí, también, digamos, mi departamento es un estudio, ¿no? Y a veces me dicen, vente, y acá grabas, y acá trabajas. Y es que yo estoy acostumbrada a hacerlo aquí, ¿no? Entonces, es como un poco complicado por ese lado. Pero regresando a pesar de la distancia, mi mamá todo el tiempo está muy al pendiente de mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo te sientes? Entonces agradezco mucho esa parte, ¿no? De esa cercanía. Sí, esa cercanía. Oye, y esta niña tímida que hasta se preparaba para cómo hacer un pitch, para pedir un café, ¿cómo es tu vida social? Así, ¿qué tal eres como en la parte de los amigos? Yo creo que me gusta la vida muy privada. Uh-huh. Yo creo que el tener una vida, o estar en redes sociales, estás muy público. Muy. A nivel personal, a nivel privado, me encanta mi privacidad, la disfruto muchísimo. Y de hecho, cuando, no sé, voy de vacaciones con mi familia o cuando estoy con mis amigos así, evito tener que grabar, evito tener que estar ahí al pendiente porque disfruto mucho estar fuera a veces. O tomarme estos detox de redes, ¿no? Sí, de un ratito y... Uh-huh. Sí, entonces mi círculo de amigos es chiquitito, pero con ellos es como puedes platicar de todo, ¿no? De todo y nada, y a nivel personal también. Entonces, para mí, mi familia es como... Me encanta ir los fines de semana a comer con mi familia y también con mis amigos, pero siempre es como un círculo pequeño, valoro mucho esa parte.
definitivamente. Sí, porque no es por omisión, sino es por elección. Valoras como es una elección tuya. Sí, valoro mucho la cercanía que puedo tener con las personas y creo que cuando tienes amigos significa que tú estás para ellos y ellos están para ti. Y lo veo así. Y los demás para mí son conocidos. Ok, O sea, sí. sí. Y obviamente en mi trabajo he conocido a muchísimas personas y personas increíbles y personas con las que viajo y personas con las que disfruto también mucho la conversación y echamos relajo y todo, y que incluso a muchos de ellos digo, son amistades, ¿no? Pero también obviamente es un entorno totalmente diferente, es un entorno de trabajo, es un entorno pues sí, diferente. Además que pues obviamente mi grupo de amigos pues es mi grupo de mi edad, ¿no? Entonces todos estamos viviendo la misma etapa y eso se vuelve como muy importante, ¿no? Como el apoyo, como de mis amigos es como, ay, no sé si no, el que sigue, el estar descubriendo no sé si estoy en el trabajo correcto y también, ¿no? De este lado es como de, ay, no sé si mi trabajo está así, o sea, entonces es muy padre tener amigos que están viviendo las mismas etapas. Y que pueden compartir esto de esta búsqueda de hoy que tienen. Sí, sí, definitivamente. Y ellos, a ver, yo los conocí desde antes de empezar con todo esto, desde mucho antes. Entonces ellos vieron, pues, entre que de cerca, de lejos, pero vivieron ahí como ese crecimiento o fueron viendo cómo iba yo formando mi plan de vida, ¿no? Entonces eso lo vuelve también muy cercano y muy bonito. Y eres una super crack, grandiosa, grandísima en redes. Y dirías, ¿tú qué dirías? Es mi contenido porque este episodio va a llegar a muchísima gente. Pueden escribirnos, coméntenos, los vamos a estar leyendo, pero también te imaginarás que por mi edad yo también tengo un montón de gente que va a ver el episodio, pero nunca ha estado en redes sociales. Entonces es impresionante conocer a alguien tan grande y tan joven. ¿Tú cuál dirías que fue tu secreto? Mi secreto. En tu crecimiento tan... Yo creo que compartir contenido de valor, contenido que aporte. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave definitivamente. Obviamente hay contenido para todos y de todo, pero siempre buscar que sea un contenido que aporte de una u otra forma, pero que aporte. Y a veces también llega un punto ahorita donde se vuelve un poco complicado porque ya tienes varios contratos y tienes compromisos y entonces... Y tienes varias cosas, marcas, ¿no? Y tienes que hacer que sea contenido de valor, no solo, sino de todo. Sí, sí, sí. Y que muchas veces a veces la gente piensa que es publicidad. No, no, no. O sea, de verdad, muchas veces... a veces pruebo el producto y me gusta el producto y digo, voy a hablar de ello porque creo que es un buen producto, ¿no? Entonces, también esa parte, y por ahí he estado como llevando un poquito, pues, la carrera, ¿no? Sí, ahorita, de hecho, se me ha dificultado incluso seguir compartiendo a veces contenido que aporte y está hago divulgación, vuelvo a hacer los proyectos de electrónica, ¿no? ¿Y qué hago? Es que ya no tengo el tiempo disponible que tenía antes, o ahora he ido creciendo y he ido creciendo y obviamente también mis intereses van cambiando, ¿no? O sea, ya no me puedo, o sea, a veces digo como de, hoy sí me pongo a armar un protoboard, pero definitivamente ha ido cambiando también mi interés y hacia eso han ido cambiando mis videos. Y alguien que posiblemente veía mis videos desde el inicio y los ve ahorita, yo creo que sí ven cómo ha ido, pues, transformándose. Y es curioso, ¿no? Una actriz expuesta en redes en contenido tímida. No, lo digo porque se rompen paradigmas de qué es ser tímido, ¿no? No, sí. Como esta parte que a veces tú decías hace un momento que eres muy privada y gozas mucho de, ¿no? Y tal vez te definías más como tímida y lo que eras era más privada, ¿no? Sí. Pero en cambio en tus videos te sueltas, te luces, entonces sale esta parte como más... Sí, todo el mundo de hecho cuando, o que me conocen o que me ven por primera vez y empezamos a platicar o nuevas personas, es como de... Mientras yo pensé, o sea, en tus videos se ves que eres así súper entusiasta y cuando te conozco hablas hasta tranquilo, ¿no? O sea, eres como tranquila, como más... Sí, sí, o sea, dicen, o sea, yo tenía otra imagen de ti y eres muy, o sea, a nivel personal privado soy muy tranquila, ¿no?
Pero tal vez es lo que tú dices de que nuestra vida fuera de redes sociales es muy diferente, ¿no? Sí. En redes sociales estás a lo mejor cumpliendo un objetivo y es como un trabajo, pero no se ve así porque como eres tú la que se expone, Sí, definitivamente. la gente lo capta como una combinación, ¿no? De una personalidad, no solamente Sí. de un producto. Sí, aunque no quieras, se forma una personalidad. Aunque tú lo evites y aunque digas, quiero ser lo más transparente posible, obviamente es muy diferente lo que al final terminas reflejando y sobre todo cómo la gente lo ve, ¿no? Una cosa es tú cuando compartes el contenido te gustaría que la gente lo entendiera de la forma en la que tú lo entiendes, pero cada persona según su contexto lo entiende pues, tal vez de otra forma, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho por ahí. Como cada quien lo mira. Sí, como cada ¿Y quien. qué es lo que más disfrutas así? Disfrutas la parte porque tienes esta combinación curiosa. Por un lado, muy tecnológica. Y así, súper buenas en la tecnología. Y luego, como lo expresas en contenido de valor. Si hoy lo vieras como qué disfrutas más, ¿lo tienes claro o es una combinación? Yo creo que sí es una combinación porque justamente en estos meses también fue como de, ya me gradué, ya podría entrar a una empresa a trabajar, jornada completa, ¿no? De repente estoy así en el teléfono y empiezo a ver así como oportunidades laborales y empiezo a ver como las responsabilidades que podrías tener, ¿no? Los skills que te piden. Y cuando empiezo a ver las responsabilidades digo como, oye, no sé si, o sea, digo como, sí me gusta, no me va a gustar, tal vez es algo nuevo, porque a veces, o sea, a mí me encantaba el estar horas en la computadora programando, horas buscándole, o sea, también disfrutaba muchísimo mi carrera, ¿no? Y de hecho a veces era como que regresaba de eventos o regresaba de andar en todo el show por allá y regresaba digamos, a la universidad y disfrutaba mucho esa calma, el sentarme en la computadora, en ponerme a programar, es muy diferente, ¿no? O sea, allá uso mi cerebro, digamos, uso mi cerebro muy creativo y acá era como usar mi cerebro muy técnico, mucho para matemáticas, Sí. o sea, yo sentía algo como totalmente diferente. Entonces, pues ahora disfruto, o sea, digo como, no sé si podría regresar a eso porque disfruto también mucho lo que hago, ¿no? Y disfruto muchísimo comunicar, eso es algo importante. Me gusta muchísimo comunicar, entonces es algo que se ha vuelto parte de mí también. Y comunicar tiene que ver con tener buen contacto con la gente. Sí. Saber conectar de una forma muy directa, muy especial. Sí, conectar con la gente y estar con las personas en general, con muchas personas. Entonces, sí, y de hecho es interesante porque siempre disfruto muchísimo dar conferencias, o sea, me encanta subirme al escenario y platicar y es una energía increíble. Y das muchas, ¿no? He visto. Pues este último año sí estuve dando varias por ahí. Y lo disfruto mucho. Y normalmente las conferencias son frente a estudiantes, entonces disfruto mucho también que sea frente a justamente ese tipo de audiencia, ¿no? Pero y llegas y hay muchísima energía y termina la conferencia y hasta te sientes cansado, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué estoy cansado? Solo estuve hablando, ¿no? Pero es porque justamente también el contacto con las personas, pues obviamente llegan momentos donde mucha energía, ¿no? Cuando la típica frase se me acabó mi energía social. Pasa también. No, y cuando das una conferencia te estás conectando también desde la energía. Sí. Hasta te chupan energía las personas, como dicen, te estás conectando desde la energía. Sí, estás dando mucho de ti. Y te has como pensado, sigo así tratando de verte en todas tus facetas. Y me pregunto si has pensado o si en la niña tímida que le daba miedo, o como tú dices, hasta para pedir un café, no se imaginó estar en un escenario. No, jamás, jamás. O sea, y yo evitaba los escenarios, evitaba las cámaras, evitaba el público, y evitaba tener que pasar frente a, no sé, caminar frente a personas, ¿sabes? Hasta ese tipo de cosas. Y no sé qué, o sea, fue un proceso obviamente, pero ahorita me digo como, no inventes, yo creo que así el chiquita debe estar, no se lo creería.
Debe estar orgullosa de la Ciel de hoy, ¿no? Sí. ¿Tú qué le dirías a esa niña si hablaras con ella hoy? Yo creo que trabajaría mucho en su autoestima, en su valor como persona, como niña, vaya. Porque a veces, o sea, de chiquita era como, me costaba mucho hablar con las personas porque justamente me costaba, no sé, abrirme, ¿no? Entonces trabajaría le diría, eres muy importante y tienes muchísimo valor y tienes mucho para ofrecer y mucho por hacer. Entonces, atrévete. Atrévete. Sí. Atrévete a hacerlo. Le dirías. Sí. Porque es lo mismo que a lo mejor algún día te van a preguntar personas que están en el lugar que tú estuviste en algún momento. Oye, ¿qué me dirías, no? Sí. Está bonito tener esa respuesta, ¿no? De trabaja en tu autoestima, tal vez en tu amor propio. Sí, sí, y trabaja muchísimo en tu inteligencia emocional. Para que sepas también estar con los demás, contigo mismo. Yo creo que es de las cosas más importantes y que también a nivel profesional, ¿no? El estar trabajando con un montón de gente todo el tiempo, tienes que aprender a tratar con la gente. Entonces, eso se logra teniendo muchísima inteligencia emocional. Y muchísima madurez también. Y muchísima responsabilidad sobre tus emociones. Tu autorregulación emocional. Sí, tu autorregulación emocional. ¿Cómo regulas tus emociones? ¿Qué haces con ellas? Sí, totalmente. Porque tú lo has descubierto en carne propia. Sí. Y eso es algo muy, muy lindo, muy interesante. Sí, siempre ha sido... lo he visto muy importante conservar esa parte humana y trabajar esa parte humana, ¿no? Sí, obviamente hay mucho que aprender allá afuera de tecnología, de ingeniería, hay mucha información allá afuera, ¿no? Pero también está la parte emocional, que es súper importante, y la parte personal también, ¿no? Porque podrás ser un buenazo en lo que haces a nivel profesional, pero si no sabes comunicarlo, o si no sabes tratar con las personas, o las cosas de verdad se complican, ¿no? Y a veces, muchas veces, como que las personas me dicen como, no, es que sí, pero no, ¿sabes? Y yo digo, sí, porque hasta para ser un buen líder, ¿no? Hasta para supervisar, o para estar al pendiente, tratar con las personas, necesitas de eso. Y para crecer como has crecido en tu cuenta en redes, quiere decir que eres alguien que comunicas y que la gente te cree. Sí. Y que has sabido mostrar tu vulnerabilidad y que te has sabido conectar. ¿Y te han preguntado mucho de tu vida personal o la gente comenta más de lo que muestras? Sí hay curiosidad sobre cómo empezó todo, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo siendo niña me interesé por la ingeniería, ¿no? Uh-huh. Sí preguntan sobre eso, pero también preguntan mucho sobre cómo es que ahorita estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo llegaste a ese punto. Uh-huh. Y de verdad me es difícil contestar Uh-huh. eso, porque fue un proceso y fue Uh-huh. Yo ir equivocándome, intentándolo, viendo hacia dónde me llevaba, dejar fluir mucho las cosas, pero siempre perdiendo el miedo, ¿no? Y aprovechando las oportunidades. Que es algo súper importante. Sí, súper importante. Aprovechar las oportunidades, porque alguien dijo, si no aprovechas tú las oportunidades, no se están perdiendo, alguien más las está aprovechando por ti. Sí, no es que te esfuman, las oportunidades siguen caminando. Sí. Entonces, si no aprendes o sea, yo creo que cuando inicié en redes sociales había muchas oportunidades y muchas veces dejé ir muchas por miedo a seré capaz, voy a poder. Y ahora digo como, las oportunidades no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y las tomas y te haces responsable. Sí, y hago lo que tenga que hacer para llegar a ellas y para aprender. Y si eso implica aprender, y si eso implica, no sé, en general, o sea, seguir aprendiendo, lo voy a hacer. Digo, sí, qué bueno, porque tienes ese ímpetu y esta fuerza que te van a llevar a mucho. Y hablando como de tu parte de tecnológica o de ingeniería, y es una pregunta de curiosidad nada más porque a mí me da muchísima curiosidad lo que no me imagino pudiendo hacer.
Cuando vas a armar algo, cuando vas a hacer algo que tiene que ver con ingeniería o con algún producto, ¿te muestran cómo hacerlo o tú eres de esas que lees un instructivo, te los ingenias? ¿Cómo funcionas? ¿Eres más auto o más Soy muy auto porque a veces me cuesta mucho prestar atención y mantener mi concentración, me cuesta mucho. Entonces, cuando algo me interesa, como que me enfoco, o sea, entro como en un hiperenfoque y me gusta mucho, pero me cuesta mucho sentarme a escuchar a alguien darme una clase, por ejemplo. Me es más fácil, dame aquí los ejercicios y véame enseñando cómo se hace el ejercicio, ¿no? Me cuesta mucho la teoría. Y con el tema, los instructivos creo que jamás los leo. Siempre es más como, a ver cómo se hace. Bueno, ahorita sí, cuando veo que está fuera de mi control, digo como, a ver, no, sí vamos a checar porque luego lo termino desconchinflando y va a ser peor, ¿no? Pero sí, siempre investigo. También con mis videos investigo. O sea, porque cada vez es como crecer en esa credibilidad o mantener esa credibilidad se vuelve complicado. Y para ello, pues tienes que dar información veraz, ¿no? O información que puedas demostrar o información que, vaya, tenga algo detrás. Entonces, trabajar en esa credibilidad es justo estar investigando y estar segura de lo que estás diciendo, ¿no? Y eso lo haces tú, eso es trabajo tuyo. Sí. Sí. Digo es que constante investigar. Sí, que ahora es un poco más fácil porque tenemos el internet y tenemos inteligencia artificial. Entonces se vuelve muchísimo más simple, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando inicié la carrera, el buscar un programa de Arduino o buscar un programa para microcontroladores o para código, era como buscar en 1000 foros, ¿no? En foro tras foro, no sale aquí, busca acá, incluso videos de YouTube, ¿no? Para ver cómo le hacías, ¿no? Y ahorita es como, entras a ChatGPT y es como de, oye, dame el código para, para hacer esto y ¡zas! Sale todo, ¿no? Entonces digo, ahorita puedes hacer grandes cosas, ¿no? Y lo tienes muy a la mano. Y lo tienes muy a la mano y lo puedes realizar tú sola, te puedes volver más autodidacta. Sí, te puedes volver más autodidacta. Y de hecho, me ha tocado que cuando estoy como con niños y les estoy impartiendo alguna clasecita, ya los niños ya saben todo. Y yo les digo como, ¿vas a clases? No, lo aprendí yo. Órale, ¿no? Sí, es cierto. Porque ya tienen información ahí súper cerquita. Y eso es increíble. Ya hay una forma de accesar y nacen con eso, ¿no? Sí. Sí, tú estás justo en la generación que te tocó hacer esta transición, ¿no? Sí, que ya había muchas cosas, pero sí, yo me acuerdo que en primaria todavía usábamos diccionarios, ¿no? Claro, y ya después era como tráetelo impreso. Entonces sí fue estuvo interesante la transición. Sí, está interesante, como toda esta parte que tú hiciste, sí, ¿no? Esta transición fue muy, muy buena. Sí, y también yo creo que ya estaba, solamente no se había masificado. Entonces no había llegado a todo el mundo. Entonces cuando me llegó a mí, era porque ya está siendo como el boom. O sea, yo me acuerdo que llegó la computadora a mi casa como hasta mi papá sí a los 12, 13 años. Porque me llevaba yo todavía fui a los ciber. Wow. Iba a los ciber a jugar a veces y me acuerdo que mi papá un día dijo, oye, yo así, papá, una computadora, y finalmente consiguió una computadora. Yo me acuerdo que teníamos la computadora pero no había internet, ¿no? Y me acuerdo que un día llega y dice, ¿qué querés? Ya contraté internet. Y era como, wow, ¿no? Sí, claro, es esa, o sea, sí, estás muy joven, pero sí te tocó esa transición. Sí. Sí, es todavía una transición interesante en la que no te tocó todo tan como está hoy. Sí, o sea, a ver, no sé, ahora los niños chiquititos están con la tablet, ¿no? Y no, o sea, yo creo que yo trabajar con una tablet, yo creo que hasta secundaria, prepa, sí, más o menos. ¿Y hoy te sientes orgullosa de en quien te has convertido? Sí,
pero creo que también falta mucho trabajo por hacer. Entonces, sí, definitivamente, porque hubo mucho, si ves atrás, o sea, hubo mucho trabajo, muchos miedos, mucha resiliencia, pero también ahorita es como de, si puedo hacer eso en ese momento, creo que ahorita puedo hacer más, ¿no? Claro, ya tengo más herramientas. Justo esa resiliencia tiene una memoria. Sí. Entonces hoy tienes más herramientas para recuperarte de cualquier adversidad más fortalecida. Sí, y de seguir trabajando y que ahora los objetivos ya tomarlos con más madurez y verlos más cercanos. Y me gusta mucho que nos has compartido una vida como integral, no solamente tu vida de éxito en redes, sino tus vulnerabilidades y tu parte personal y esta parte de esta niña tímida, pero también cómo te has superado en un sentido integral. Y creo que eso puede ser un ejemplo para muchos de los que nos están escuchando, que hay que trabajar, como tú dijiste, en todas tus partes, en tu parte emocional. Sí, tu cabeza es importante, tu parte cognitiva, intelectual, tu parte física, tu parte creativa. También saberte divertir, pero elegir cómo te quieres divertir, porque no te tienes que divertir en grandes grupos, también te puedes divertir en tu intimidad. Entonces yo estoy muy agradecida porque hayas venido. Me parece que nos compartiste una riqueza de vida muy especial. Y si fuéramos terminando este episodio así, y quisieras compartir un mensaje importante, final, para toda la gente que nos acompañó, que compartiste muchos muy profundos, pero uno final, ¿qué dirías? Yo creo que aprender a usar la adversidad y los sucesos complicados que puedan pasar. O sea, cada quien tiene su propia guerra, pero aprender a usar esas guerras a tu favor, ¿no? No solo se trata como de aprender de los errores, no, o sea, también úsalo a tu favor, ver cómo lo puedes convertir en algo que fue terriblemente malo, ahora en algo algo genialmente bueno, ¿no? Uh-huh. Aprender a convertir, a transformarlo. Eso está muy bien, algo que fue terriblemente malo en algo genialmente bueno. Sí. Pues nos quedamos con este mensaje. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista, creo que fue muy rica. Gracias por haber aceptado este espacio. ¿Y dónde te voy a encontrar la gente que ahora va a correr a buscarte, a saber más de ti? Que a la mayoría te van a conocer, pero igual y muchos no. Instagram, TikTok, incluso estamos iniciando con YouTube como Asiel Medina. En todas Asiel Medina. Asiel Medina. Bueno, y a mí me pueden encontrar como Shulamit Graver. Dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación, increíble.